Hola, buenas. Soy Santiago Mayorga de la Universidad Isabel I. Y nada, bienvenidos a mi comunicación dentro del Congreso Comunicación y Pensamiento. Voy a desarrollar la comunicación. Para ello, antes voy a compartir la pantalla y así podemos seguir la comunicación con mayor facilidad. Bueno, como veis, voy a desarrollar la comunicación en cuanto a construcción estratégica de marca y activismo de usuario dentro del entorno digital, y en este caso vamos a aplicarlo en el ámbito del caso de Plátano Melón. En primer lugar me presento. Bueno, soy Santiago Mayorga, como os decía antes, de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla. Tenéis mi email para cualquier cuestión que podáis tener o que os surja. Me escribís sin ningún tipo de problema y os contestaré de la forma más rápida que pueda. Soy doctor en comunicación, docente, investigador y coordinador de máster de marketing digital en la Universidad Isabel I, como os decía. Mis principales líneas de investigación tienen que ver con la gestión de marcas y con el branding, y con las nuevas tendencias en publicidad, comunicación estratégica y marketing digital. Esta cuestión pues la aplico también normalmente en el ámbito de la gestión estratégica de marcas en los sectores del deporte profesional y en el ámbito político. En esta ocasión lo vamos a aplicar en el ámbito, como os decía, del caso de Plátano Melón. Para ello, lo primero que tenemos que conocer un poco es la parte del nuevo contexto digital. Las principales características, ya que el artículo que se publique para el Congreso, en el libro del Congreso, vendrá pues todo explicado, tanto los datos como el marco teórico, pero de una forma resumida, por decirlo así, para la comunicación. Os he planteado aquí pues, las principales características en cuanto al nuevo contexto digital, pues el avance tecnológico que ha sufrido la sociedad, especialmente a partir o con la llegada del siglo XXI, la democratización de Internet y, por tanto, de los servicios que esto ofrece. Y, por tanto, se han producido una serie de cambios disruptivos en muy pocos años, cambios muy potentes en el ámbito social, en el ámbito industrial, en el económico, en el cultural, en el de la comunicación y también en el de consumo. Todo esto tiene que ver en un ámbito general con todos los sectores, etcétera, pero también muy especialmente con el estudio de caso que presentamos para este congreso. La marca como protagonista frente al producto, como el agente principal de conexión entre las organizaciones y los usuarios. La marca se conforma como el principal argumento, como el principal valedor, el principal intangible de las empresas para su conexión con los usuarios. Y, por otra parte, el usuario que adopta y que tiene el poder absoluto en este nuevo contexto digital, ya sea en el ámbito de la comunicación, a la hora de comunicarse con quien quiere, como quiere y cuando quiere, ya sea con otros usuarios, en una cuestión individual de tú a tú, o a través de foros, comunicaciones plurales con muchos usuarios, etcétera, etcétera. A la hora de informarse, de tomar información en cuanto a cuestiones que le son relevantes para sus propios intereses, en cuanto a la toma de decisiones de compra y cuanto a ese propio consumo, como decía, de cuando quiere, cómo quiere y dónde quiere. Tiene mucho que ver también con el ámbito de la publicidad, de esa publicidad no intrusiva o de la publicidad clásica, que es intrusiva y que cada vez tiene menos relevancia. Esto nos hace pensar que una de las cuestiones clave que conforman el nuevo contexto digital es la inmediatez, y esto lo tienen que tener muy, muy en cuenta, especialmente las marcas, a la hora de crear engagement y de conectar, comunicar con estos usuarios. Se crean nuevos soportes, nuevos medios de comunicación con formatos y plataformas que no paran de crecer. Para ello, pues al final, cualquier plan de marketing, cualquier plan de comunicación integrado, con estrategia propia y coherente, pues lo que necesita es hacer una muy buena integración de tipo transmedia. Estas cuestiones se tienen que ver reflejadas en el ámbito de la gestión de marca y del branding, que en tres elementos clave que os resumo aquí de forma breve, pues tiene que ver con una problemática que tiene este ámbito de forma atávica, y que es la no estandarización y confusión, como os digo, atávica de la propia disciplina, que es muy difícil de encuadrar, incluso de definir, ya que cada autor o cada agencia quiere crear su propio modelo, por decirlo así, y entonces se dan
estos problemas tanto en el ámbito profesional como en el ámbito académico también. Por tanto, es difícil acotar y delimitar la disciplina, como decía, de este proceso estratégico, que serían un poco los 3 elementos que sí que son comunes y que nos hacen ver por dónde va el ámbito de la gestión de marcas y del branding, que es el proceso estratégico de naturaleza multidisciplinar, que se produce una gestión de tipo integral y que se trata de conectar la marca con su target, generando para ello valor añadido y que sea única frente a la competencia e identificable, evidentemente, por tanto, por este target. Tiene que ser, como os decía antes, coherente, constante y consistente también para que sea de esta manera percibida por sus públicos. Y las principales etapas por las que pasa todo proceso de gestión estratégica de marcas y los elementos que le dan cobijo, pues dan sentido a la disciplina en este proceso que tiene que ser siempre cíclico, porque al final toda marca quiere perdurar en el tiempo hasta el infinito, por decirlo así, creando valor, y por tanto este proceso tiene que ser siempre cíclico. La primera etapa, que sería la de análisis, por decirlo así, la segunda de estrategia, de construcción de la estrategia, la tercera de implementación de esta estrategia de comunicación, por tanto de la marca, y la cuarta que sería la de medición. Y una vez que hacemos esta cuarta etapa de medición, volveríamos nuevamente al análisis con estos datos que hemos obtenido y a partir de ahí, una vez más, movemos la estrategia, tocamos a la nueva estrategia, la dejamos como está, no, volvemos otra vez a implementar, a comunicar y una vez más volvemos a medir. Y así es como se crea este proceso cíclico del que os hablaba. Es verdad que dentro de la estrategia y en la implementación también podríamos sumar todo lo que tiene que ver con la arquitectura y la extensión de marcas, pero bueno, no es un elemento propio como tal, sino que es parte de la propia estrategia que decida tomar cada marca en el momento en el que desarrolla esa estrategia o que la decide cambiar. Y luego en el contexto en el que se encuadra la marca que hemos analizado, Plátano Melón, pues nos vamos al ámbito del sector erótico. En este sentido, de forma general, como os digo, si queréis ahondar más en toda esta investigación, pues una vez más os invito a que leáis el artículo que publicaré dentro del libro del Congreso. En este sentido, de forma general y resumida, pues nos enfrentamos ante un sector, por decirlo así, que es calificado como clandestino, sin serlo, evidentemente, pero que al final tiene diferentes trabas a la hora de entrar en el sector, a la hora de normalizar el sector y a la hora de competir o de que los usuarios tengan la libertad para desarrollar su consumo, su información o su toma de decisiones de compra. En este sentido, pues es muy paradójico que dentro de esta clandestinidad, entre comillas, del sector, que por suerte cada vez es menos y por tanto está abierto, democratizado, etcétera, es verdad que al final, pues eso, la paradoja es que nos dice que es un sector en constante crecimiento y que en los últimos años está creciendo siempre por encima del 10%, lo cual son cifras muy relevantes a tener en cuenta. En este sentido, pues hay una activación gracias al digital, con esta democratización de la que os hablaba, y que es muy importante tanto desde el ámbito de las marcas que se dedican a operar dentro del sector, pero también en cuanto al ámbito de los usuarios. Y es que también se produce un gran activismo, por decirlo así, del usuario que consume y que tiene en este sector pues un interés y una relevancia muy potente. El usuario, como os digo, establece ese ciclo de formación y de información y a la vez de activismo, de pedagogía con compra y fidelización, muy relevante. Y por tanto, esto es un dato que nos hace pensar en el éxito que está teniendo esta marca. ¿Por qué? Porque precisamente está cumpliendo con todos estos parámetros de una forma muy elocuente. Las marcas, por tanto, crean una mayor oferta y unas mejores garantías, que tiene que ver con la profesionalización y, por tanto, con este ámbito de democratización y de generar confianza en el usuario, sobre todo con el usuario que entra o que es neófito dentro de este sector. Y, finalmente, lo que al final crean este tipo de marcas es un sector que escapa de esa clandestinidad, como os hablaba, a la que estaba relacionada anteriormente. Y es que tiene que ver con la creación de una cultura, de un ocio, de un entretenimiento, de educación, al fin y al cabo, de pedagogía y de salud, escapando de ámbitos más ocultos, por decirlo así, con los que estaban relacionados antes este sector y que al final tiene que ver mucho con los estereotipos, con la moral,
con cuestiones más reaccionarias o tradicionales que no deberían de haber tenido, no deberían de tener tanto peso a la hora de desarrollar este tipo de sectores y sobre todo en cuanto al ámbito de las marcas y del desarrollo en plena libertad de los usuarios en cuanto a qué quieren consumir, cómo quieren consumir y qué hacen o qué no hacen con su vida privada. En cuanto a Plátano Melón, como decía, pues al final es una marca que identifica 100% al desarrollo, comunicación y marketing del contexto digital y, por tanto, lo hacen de una forma muy integrada, muy coherente y que, por tanto, los usuarios conectan muy bien con su oferta, con su planteamiento, que tiene un posicionamiento muy claro en cuanto a establecerse como una boutique erótica, además de como una academia pedagógica en cuanto al ámbito de su operatividad y de los productos que desarrolla para el mercado y para los usuarios, que se encarga de informar, formar y entretener a estos usuarios con un tono de marca muy amigable, que a la vez es muy profesional y siempre con ese toque de humor que familiariza, que conecta mejor con el usuario, con ese claim de marca, con el volverás a jugar, que al final pues tiene que ver un poco con este ámbito, como os decía, de educación, de pedagogía y también de humor, incluso esa parte de entretenimiento, ocio y cultura, que parece que antes siempre no estaba ligada a este sector y que no se entiende por qué no estaba ligada. Y Plátano Melón en este sentido lo hace muy bien. Y luego una estrategia de branding e identidad visual muy reconocible para la marca. Esto también hace que enganche muy bien y que sea percibible en cualquier tipo de promoción que hace. Naturalidad y democratización, un producto como elemento de educación y de ocio, como os decía, esta normalización del sector y del uso, compra, utilización y promoción de estos productos. Y luego un gran fuerte de esta marca, que es la parte, como decía, 100% digital en cuanto al desarrollo de campañas y de comunicación, de branding content y de creación de comunidad, que en este sentido es donde se apoya mucho de su éxito. También en el ámbito de los youtubers y los de instagramers, como se apoya en estas figuras de comunicación que llega a un tipo de generación también digital, por decirlo así. Hay que tener en cuenta también que los principales creadores de la marca Plátano Melón, además, vienen de este mundo de los youtubers, de los instagramers y, por tanto, entienden perfectamente la comunicación digital y que, por tanto, y finalmente, trascienden con su identidad en otros medios, en otros canales, en otros formatos, en otros programas, en la prensa incluso tradicional, etcétera, etcétera. Por tanto, como os digo, han creado esta integración perfecta digital de una marca reconocible en un sector en auge y que además está sufriendo esa democratización, por suerte, y que Plátano Melón está funcionando, por decirlo así, como una marca relevante y de identidad visual para todo este ámbito. Y, por tanto, eso se genera en el análisis que se ha realizado. Dicho todo esto, pues nada, daros las gracias por vuestra atención. Os dejo aquí mi Twitter y mi email una vez más para que os pongáis en contacto si tenéis cualquier duda, cualquier cuestión para poder tratarla con vosotros. Os escribiré también lo más rápido que pueda. Y como os decía, pues para todos los que estéis interesados en esta cuestión, remitiros al artículo en donde aparecerán pues ya todos los datos, toda la investigación y por qué se han llegado a las conclusiones que os he presentado en esta comunicación. Así que, dicho todo esto, nada más. Muchas gracias. Y bueno, pues despedirme. Voy a intentar, a ver si puedo compartir la cámara para despedirme, ya que si no nos vamos a marear con... Vale, con esta última ventana en la que se había quedado atrapado. Pues nada, lo que os digo, muchas gracias por todo y para cualquier cuestión solo tenéis que contactar conmigo y yo os intentaré responder de la forma más rápida. Repito que para los que estéis interesados en el tema, os invito a que leáis el artículo que escribiré, que será publicado con la investigación en su totalidad, con el marco teórico, los datos de la marca, etcétera, etcétera. Así que nada, lo he dicho, muchas gracias y un abrazo para todos.